¿Qué es la paciencia? Según el diccionario, la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias o adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin desanimarse ni rebelarse. La paciencia es una capacidad muy poderosa, pero también escasa. De hecho, ni siquiera los que son valientes son tan fuertes como los que son pacientes. Quizás hay cosas que nos faltan hoy, pero mientras llegan, no dejemos de disfrutar a quienes nos aman, a quienes amamos. Disfrutar el proceso, el trayecto, antes de llegar al destino. Muchas veces Dios usa los momentos más feos para darte paciencia y sabiduría para alcanzar los momentos más bellos. Y la mayoría de las veces tu actitud frente a la adversidad determina qué tan lejos vas a llegar. La vida no mejora a partir de grandes saltos. Grandes avances dependen de pequeños pasos. Pero un paso tras otro requiere consistencia, paciencia, perseverancia. En Segunda de Crónicas, capítulo 16 del 1 al 4, cuenta la historia del reinado del rey Asa. Un rey que ya había disfrutado del poder de Dios y a quien Dios le había dado victorias. Pero en un momento fue rodeado por su enemigo, el rey Baasa. Y Asa, lleno de miedo, tomó todos los tesoros que habían en el templo del Señor, dedicados al Señor, y se los llevó al rey Ben-Hadad para hacer un pacto con él. Y le digo, mira, vamos a hacer un pacto vos y yo, como lo hicieron nuestros padres, tus padres, con mis padres, para que no nos puedan vencer. Y en lugar de aliarte con mi enemigo, alíate conmigo. Y nosotros vamos a conquistarlos a ellos. Ese rey, al ver todo ese oro y todos esos tesoros, aceptó. Y en efecto, fue una forma rápida para evitarse un problema presente. Pero sin saber había construido un gran problema futuro. En el versículo 7 dice que en ese tiempo Hananí, el profeta, fue a ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. Lo pudo detener por un momento, pero Dios no tenía planificado detenerlo por un momento. Tenía planificado destruirlo completamente para que su pueblo y el rey tuvieran completa paz. Y continuó diciendo el profeta: ¿no recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército, junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Y ya va, y hasta aquí esto me deja una gran enseñanza. Porque obviamente victorias pasadas con el Señor no aseguran que nunca me voy a olvidar de confiar en el Señor. Al parecer olvidamos el poder de Dios. Al parecer con el tiempo podemos volvernos impacientes. Y eso va a jugar en nuestra contra. Pero no tiene que ser así. Y por eso quiero alertarte hoy. Quiero que tengáis fe. Y es que mira, de alguna forma pareciera que tenemos fe en cualquier momento, solo que a veces la fe no la ponemos en Dios, la ponemos en nuestras capacidades, en nuestros recursos. Y ahí es donde está el problema. Porque si parte de la fe es creer, como dice Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas veces tenemos la certeza y la convicción de que es por nuestras fuerzas que nosotros
podemos vencer. Y no hay nadie más débil que aquel que confía en sus propias fuerzas. Pero, qué fuerte es aquel que está aliado con Dios. Qué fuerte es aquel a quien el Señor lo acompaña. Como dice el Salmo 16:8, siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Y fíjate que en ese momento, el desespero, la impaciencia de Asa, lo llevó a desconfiar y a olvidarse del poder de Dios. Continúa el profeta diciendo, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Yo quiero repetir esto. El versículo 9 dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Y le dijo, qué necio has sido. De ahora en adelante estarás en guerra. Asa logró un aliado, otro rey, pero perdió su alianza con Dios. De hecho, Asa se enojó tanto que metió preso al profeta. Un error tras otro. Muestra de que no se arrepintió. En el versículo 12 dice que en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. Y a pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Y fíjate que dice exclusivamente, porque no es que esté mal ir a un médico. Y no es que ir a un médico signifique falta de fe. No, para nada. De hecho, los médicos son una bendición. El Señor es quien les ha dado esa inteligencia, aunque algunos médicos no quieran creer en Dios. Es Dios quien les ha dado esa inteligencia. Y muchos médicos que sí creen en Dios, incluso han testificado del poder y del milagro de Dios. Cuando ellos no han podido hacer nada, han visto cómo Dios ha obrado en las vidas de muchos pacientes. Así que sí, la medicina es una bendición, los médicos son una bendición, las enfermeras, que Dios me las bendiga y me las guarde, a los médicos que han estado valientes, esforzados, y a las enfermeras que han trabajado con un corazón abnegado en este tiempo de pandemia, nuestros aplausos, nuestras felicitaciones, nuestro ánimo, nuestra fortaleza, son los héroes de este tiempo. Pero nunca, nunca, nunca podemos excluir a Dios contando con la capacidad humana. Ahora, nosotros debemos tener fe, ¿verdad? Y Jesús nos dijo en Marcos 11:24, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y es que nosotros tenemos fe en Cristo. Si vos todavía no habéis puesto tu fe en Cristo, te animo. Y te doy testimonio por mi propia vida de que es la mejor decisión que podéis tomar. En Cristo tenéis primero que nada vida eterna, tenéis perdón si llegáis arrepentido de corazón. Pero además de eso, llena nuestro corazón de paz, de sentido, de propósito, de sabiduría. Tenemos su ayuda, tenemos su favor. Pero por encima de cualquier cosa, ante cualquier adversidad o tiempos de paz, debemos tener a Él y solo a Él, a Cristo, fidelidad. Lo único que salva es practicar las enseñanzas de aquel que resucitó, partiendo desde su primer mandamiento: arrepentíos de vuestros pecados. Y cuando nosotros tenemos entonces esa fe en Cristo, como Jesús dijo en Marcos 11:24, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán, ¿verdad? Es una parte de esa fe que incluye que fiel a aquel en quien creo, y aquel en quien creo me defiende, me sostiene, me provee, me guía, me guarda, me perdona, me sana. Qué maravilloso es el Señor. Ahora, el asunto es que cuando estamos frente a un problema, tenemos fe de que podemos
superarlo. El que está preso en algún momento va a tener la fe de que va a salir libre. El que está enfermo en algún momento va a tener la fe de que va a sanar. El que está soltero en algún momento va a tener la fe de que va a casarse. Y el que quiere tener hijos en algún momento va a tener la fe de que va a tener hijos, ¿verdad? Podemos tener ese momento de fe. El problema es cuando no tenemos paciencia. Cuando nuestra fe es corta. Y si dejamos a la fe sola, vamos a creer por un momento. Pero luego nuestra fe se va a debilitar si no desarrollamos nuestra paciencia. Y este es el asunto. Hay 3 tipos de personas. Aquellos que ni siquiera consideran la voluntad de Dios. Ni les importa. Otras personas que consideran la voluntad de Dios, pero no tienen paciencia para esperar en Él. Y los terceros, aquellos que esperan en el Señor. ¿Y qué pasa con estos que esperan en el Señor? Dice Isaías 40 del 29 al 31. Porque el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a los que no tienen ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ahora, ¿cómo podemos empezar a desarrollar esa paciencia? Porque podemos tener un momento de fe, pero eso no garantiza ni siquiera la victoria. Y alguien estará diciendo quizás, pero es que ya yo tengo fe, es todo lo que necesito. Te diré que no. Te diré que a tu fe debéis agregarle paciencia. En Santiago capítulo 1, del 2 al 5 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y la paciencia crece. Y procuren que esa dificultad los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Y si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Él se la da a todos, sin limitaciones y sin reproche alguno. Ahora, el Señor está muy interesado en que vos y yo desarrollemos la paciencia. Pero, ¿cómo podemos empezar a hacerlo? Y meditando, llegué a esta conclusión. Cuando nos aflige un problema, el paso urgente no es resolverlo, sino en medio del problema, lograr un estado de ánimo correcto. Y la mejor actitud será una de las herramientas más poderosas asociadas a la oración, a la palabra de Dios, por supuesto, para resolver el problema. Y esa actitud da como resultado la madurez al desarrollar la paciencia. Entonces, ¿qué tipo de personas somos vos y yo? ¿De los que toman en cuenta la voluntad de Dios? ¿De los que empiezan creyendo, pero terminan desconfiando? ¿O de los que son perseverantes, esperando en el Señor? Mira, un problema es un ejercicio para desarrollar la paciencia. Y es que de hecho, cuando buscáis en el diccionario problema, un sinónimo directo es ejercicio. Y cuando Santiago dice, ustedes deben detenerse por sumo gozo, o deben alegrarse cuando se encuentren en problemas. Y claro, cuando primero se lee de esa manera, uno dice, ¿pero qué estáis diciendo? ¿Cómo me voy a alegrar porque tengo problemas? Vos no sabés por lo que yo estoy pasando. ¿Cómo me vas a estar diciendo que yo me alegre porque tengo problemas? El asunto es que si queremos resolver el problema con un mal genio, desanimados, tristes, frustrados, enojados, lo más probable y en la mayoría de los casos es que ese mal estado de ánimo, si perdura los días, las semanas y los meses, termine provocando más problemas de los que teníamos. Problemas que no tenían por qué llegar. Entonces, de hecho, cuando te dice,
Si estás en problemas, deberías alegrarte. Primero, porque vas a salir más fuerte, más sabio, vas a desarrollar tu paciencia, vas a ganar en tu carácter. Vas a honrar al Señor si permaneces en fe. Y segundo, es porque antes de resolver el problema, debes resolver tus emociones. Primero se resuelve todo desde adentro. Árboles grandes muchas veces pueden resistir fuertes vientos, tormentas, golpes, pero son esas termitas chiquitas que van por dentro las que terminan poco a poco comiéndose el árbol hasta que sin necesidad de una tormenta, de un viento fuerte, caen. No permitáis que la tristeza, el enojo, la impaciencia, la falta de confianza, el desesperarnos, el querer resolver por nuestra cuenta sin tomar en cuenta a Dios. Y no es que no tengamos que ser estratégicos algunas veces, actuar con sabiduría, con prudencia, pensando las cosas en cómo actuar. No, estoy hablando de sumar a Dios en eso. Se trata de tomar en cuenta a Dios. Muchas veces ni siquiera es la decisión equivocada, sino que no tomamos en cuenta a Dios en esa decisión y esa decisión fue sin el respaldo de Dios. O Dios está en todas las áreas de tu vida o no está en ninguna. En Romanos 12:12 dice, alégrense en la esperanza. Y es que es imposible tener paciencia si no se tiene esperanza. Porque paciencia no solamente esperar, alguien te puede obligar a esperar, y si no te queda otra, ¿qué más? Se trata de tener tranquilidad mientras se espera. Entonces, alegrate en la esperanza, tener paciencia en las dificultades y sé constante en la oración. Y fíjate, para que veáis que esto no fue un invento mío, en 2 de Pedro 1, del 5 al 7, dice, y por esto deben esforzarse en añadir a su fe, a la fe hay que añadirle algo, sí, eso lo dice la Biblia, dice, deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. A la buena conducta, el entendimiento. Al entendimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, la devoción. A la devoción, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Y que sobre todo cualquier proceso que estemos pasando nos lleve al amor a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como Cristo nos amó. Un problema es un ejercicio para desarrollar la paciencia. Sea cual sea el proceso que esté atravesando, no tenéis por qué pasarlo solo. Toma en cuenta a Dios, espera en Él. Dios no tiene reloj y Él no se desespera. Él obra a su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Él no falla. Él no pierde una batalla. Y conforme sea a sus propósitos, le daremos toda la gloria y la honra a Él. Ya Cristo venció. Y sea cual sea el problema que atravesemos en la tierra, ya nos perdonó y nos dio vida eterna. Celebremos entonces la victoria que tenemos en Cristo y vayamos atravesando las dificultades que tengamos que atravesar en la tierra, llenos de paciencia. Que Dios te prospere en todo, que tengáis paz y salud en el nombre de Jesús y que tengáis el mejor día de tu vida.